Hola a todos. Antes de empezar, quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tomado una decisión que te parecía completamente tuya y años después te has dado cuenta de que en realidad estaba mucho más influida por tu entorno de lo que imaginabas? A mí me ha pasado, y no una vez, muchas. De hecho, una de las cosas más interesantes que he descubierto viviendo en España no tiene que ver con los horarios, la comida, ni con la siesta, ni siquiera con las diferencias culturales más evidentes. Tiene que ver con algo mucho más difícil de ver, con las recompensas invisibles. Porque todas las sociedades dicen valorar ciertas cosas, pero no siempre recompensan las mismas. Y creo que una de las maneras más rápidas de entender un país es dejar de escuchar lo que dice sobre sí mismo y empezar a observar qué comportamientos reciben aprobación. Porque al final las personas aprendemos menos de los discursos y mucho más de las consecuencias. No aprendemos observando lo que la gente dice, aprendemos observando lo que le pasa a la gente. ¿Quién recibe admiración? ¿Quién recibe confianza? ¿Quién recibe reconocimiento? ¿Quién recibe críticas? ¿Quién tiene que justificarse constantemente? ¿Y quién no? Después de 6 años viviendo en España, hay algo que me llama mucho la atención. España se considera una sociedad moderna, abierta, individualista y tolerante. Y en gran medida lo es. Pero al mismo tiempo he observado que la aprobación social sigue teniendo muchísimo más peso del que muchas personas creen. No hablo de leyes, no hablo de censura, hablo de algo mucho más sutil. Hablo de esta sensación de tranquilidad que aparece cuando haces algo que encaja con las expectativas de los demás. Y de esa sensación incómoda que aparece cuando te alejas demasiado de ellas, voy a poner un ejemplo. Imaginemos 2 personas. La primera tiene una vida bastante reconocible. Estudia, trabaja, tiene una relación estable, hace las cosas en un orden que todo el mundo entiende. La segunda forma, decisiones más difíciles de clasificar. Se muda varias veces, cambia de profesión, viaja, no sigue el calendario habitual, quizá tiene 40 años y sigue sin tener hijos, quizá vive sola, quizá vive en otro país, quizá simplemente ha elegido una vida distinta. Lo curioso es que ambas personas pueden estar perfectamente satisfechas con sus decisiones, pero normalmente una de ellas tendrá que explicar mucho más su vida que la otra. Y eso ya nos dice algo, porque una sociedad no solo castiga, también premia. Y una de las recompensas más poderosas es no tener que dar explicaciones. Me di cuenta de eso hace unos años. Estaba hablando con una persona española que había dejado un trabajo muy estable para dedicarse a algo completamente distinto. No era una locura, no era irresponsable, simplemente quería otra vida. Y me dejó una frase que se me quedó grabada. Lo más difícil no fue tomar la decisión. Lo más difícil explicársela a todo el mundo. Y pensé, qué interesante, porque muchas veces creemos que el principal obstáculo para cambiar de vida es económico o práctico o profesional, pero en muchas cosas también es social. Es el miedo a decepcionar, es la sensación de estar saliéndose del guión. Y aquí quiero aclarar algo. No creo que esto sea algo exclusivamente español.
sucede en todas partes. La diferencia está en qué espera exactamente cada sociedad, y eso es lo que me interesa. Porque cada cultura tiene su propio sistema de recompensas invisibles. Por ejemplo, algo que siempre me ha llamado la atención es la enorme importancia de la cercanía. En algunos países puedes ser una persona muy competente y eso basta. Aquí tengo la sensación de que la competencia importa, pero la capacidad de generar confianza importa también muchísimo. He conocido personas brillantísimas, personas con currículums impresionantes y sin embargo les costaba integrarse. Yo soy una persona de ellos. Y también he conocido personas que quizá no eran las más brillantes de la sala, pero conseguirán construir relaciones con una facilidad increíble. Y eso les abría muchas puertas. Al principio me sorprendía. Después entendí que estaba observando una sociedad donde las relaciones tienen un valor enorme. Y cuando algo tiene valor, la sociedad empieza a premiarlo. Lo mismo ocurre con la comunicación. Hay algo que todavía me hace sonreír. La cantidad de veces que he escuchado la expresión "ya veremos". Para una persona rusa puede ser desesperante, porque no sabes si significa sí, no sabes si significa no, no sabes si significa quizá, ni significa que la otra persona necesita tiempo o simplemente que no quiere decirte que no. La primera vez que me encontré con esto pensé, ¿por qué no dicen directamente lo que piensan, sí o no? Y después entendí algo. Muchas veces la claridad no es el único objetivo de una conversación. A veces también se intenta proteger la relación. Y cuando una cultura valora mucho las relaciones, empieza a premiar ciertos comportamientos. La diplomacia, flexibilidad, la capacidad de suavizar conflictos. Eso no significa que todo el mundo sea así, ni que siempre funcione, pero sí. Significa que esos comportamientos suelen generar más aceptación que otros mucho más directos. También me ha hecho reflexionar mucho la relación con el éxito, porque oficialmente todo el mundo admira a las personas exitosas. Eso ocurre en todas las partes. He publicado un vídeo aparte sobre el éxito español y ruso. Puede verlo siguiendo en este enlace. El éxito puede ser mejor recibido cuando viene acompañado con modestia. Es curioso. Puedes tener éxito, puedes tener dinero, puedes progresar, crecer profesionalmente, pero existe una línea invisible. Una sensación de que no conviene alejarse demasiado del grupo. Recuerdo una conversación con un amigo español. Hablamos conocido con una persona que no dejaba de hablar con sus largos de sus inversiones, de sus negocios, de sus éxitos. Y cuando se fue, mi amigo me dijo, sí, le va muy bien, pero es un poco pesado. Y me hizo gracia. Crítica no era el éxito, la crítica era la forma de mostrarlo. Y eso me pareció muy revelador, porque significa que la sociedad no solo observa lo que consigues, también observa cómo lo llevas. Y esto nos lleva a algo todavía más interesante, autenticidad. Todo el mundo quiere ser auténtico, todo el mundo dice que debemos vivir como queremos, pero cuando observas cómo funcionan realmente las sociedades, descubres algo curioso. La autenticidad suele ser admirada mientras no cuestione demasiado las expectativas del entorno. Y esto no es una crítica,
es una realidad humana. Nos gusta la diferencia hasta cierto punto. Nos gusta la originalidad hasta cierto punto. Nos gusta la libertad también hasta cierto punto, porque las comunidades necesitan cierto grado de previsibilidad para funcionar. Y ahí parece una tensión que me parece fascinante. La tensión entre ser uno mismo y pertenecer, porque todos queremos ambas cosas. Queremos libertad, pero también queremos aceptación. Queremos independencia, pero también queremos sentir que formamos parte de algo. Y muchas veces esas dos necesidades chocan. Quizá por eso algunas de las decisiones más difíciles de la vida no son las más arriesgadas, son las que nos obligan a separarnos de lo que los demás esperan. Y aquí es donde quiero compartir algo personal. Una de las cosas más extrañas de escribir mi libro fue darme cuenta de que no estaba escribiendo sobre los españoles. Pensaba que estaba observando a los españoles, a España, pero poco a poco descubrí que también estaba observándome a mí misma. Porque empecé a preguntarme, ¿cuántas de mis decisiones son realmente mías? ¿Cuántas nacen de mis valores? ¿Y cuántas nacen del deseo de ser aprobada? No siempre es fácil responder y sinceramente creo que nadie puede responder con total honestidad. Pero solo hacerse la pregunta ya cambia muchas cosas, porque cuando empiezas a ver las recompensas invisibles de una cultura, también empiezas a ver las tuyas. Empiezas a entender por qué ciertas decisiones te resultan tan cómodas y por qué otras te producen tanta resistencia. No porque sean mejores o peores, sino porque unas encajan mejor con las expectativas que has aprendido desde pequeño. Por eso, creo que una de las preguntas más útiles que podemos hacernos es esta: ¿qué comportamiento premia realmente esta sociedad? No lo que dice premiar, no lo que aparece en los discursos, no lo que figura en los valores oficiales, sino lo que realmente genera confianza, aceptación y reconocimiento. Porque cuando entiendes eso, empiezas a comprender muchas cosas. Empiezas a comprender a los demás y también empiezas a comprenderte mejor a ti mismo. Si interesan este tipo de reflexiones, en mi libro desarrolló mucho en estas ideas con mucha más profundidad. No es un libro sobre cómo son los españoles, es un libro sobre cómo una mirada externa puede ayudarnos a ver cosas de nosotros mismos que normalmente permanecen invisibles. Te dejo el enlace en la descripción y ahora quiero dejarte una pregunta. Después de vivir en España o si has vivido toda tu vida aquí, ¿qué comportamiento crees que recibe más aprobación social de la que normalmente reconocemos? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, ponte like, suscríbete al canal, porque en los próximos vamos a seguir explorando esas cosas que parecen normales hasta que alguien las mira desde fuera. Me llamo Irina, esta era Spanish Saga. Hasta los próximos vídeos. Chao, cacao.